Hola, bienvenidos a este espacio que llamaremos Hablemos de Crianza. Vamos a platicar de temas reales de la vida familiar sin juicios y sin buscar la perfección. Porque pues seamos honestos, ser mamá o papá no viene con manual y pues muchas veces terminamos educando como nos educaron a nosotros, aunque a veces ni siquiera nos demos cuenta. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, de los estilos de crianza. Tal vez has escuchado frases como eres muy estricto, lo dejas hacer lo que quiere, lo sobreproteges demasiado, pero ¿qué significan realmente estas formas de criar? Y cómo impactan en nuestros hijos. Así que quédate porque probablemente hoy te vas a identificar con más de una situación. Primero hay que entender algo importante. Todos los padres educan diferente. No es lo mismo una familia donde todo tiene reglas súper estrictas, a donde casi no hay límites, o a otra donde existe mucha comunicación y acuerdos. Los especialistas llaman a esto estilos de crianza y básicamente son maneras de relacionarnos con nuestros hijos. Hay dos cosas que suelen marcar mucho estas dinámicas. Primero, cuánto afecto y comunicación hay y cuánto control o límites existen. Y a partir de eso se identifican 4 estilos principales. Vamos a empezar con el estilo que normalmente se considera más saludable, el democrático o autoritativo. Y ojo, democrático no significa dejar que el niño mande en la casa. Más bien hablamos de padres que ponen límites claros, pero también escuchan, explican y acompañan emocionalmente. Por ejemplo, tu hijo se enoja porque ya no puede seguir viendo la televisión. En lugar de contestar, porque yo digo y ya, sería algo más como, sé que quieres seguir viendo tu programa y entiendo que te molesta apagarla, pero ya es hora de dormir. Aquí sí hay reglas, pero también hay empatía y normalmente esos niños desarrollan más seguridad, mejor autoestima y más habilidades para relacionarse. Ahora, vámonos al otro extremo, el estilo autoritario. Aquí lo más importante es la obediencia. Son hogares donde se escucha mucho, aquí se hace lo que yo digo, no me contestes porque soy tu mamá o porque soy tu papá, y hay muchísimas reglas, pero muy poca apertura emocional. Y aunque muchas veces los hijos sí obedecen, también pueden crecer con miedo, a equivocarse, dificultad para expresar sus emociones o incluso mucho enojo acumulado. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Muchos papás crecieron con este estilo y no necesariamente porque sus padres fueran malos, sino porque así se creía que se debía educar antes. Ahora, hablemos del estilo permisivo, que a veces se confunde con ser buena onda. Aquí hay muchísimo cariño, pero casi no hay límites. Entonces, pasa que el niño decide horarios, no hay consecuencias claras, o los padres terminan cediendo para evitar berrinches. Y claro, a corto plazo parece más fácil, pero después muchos niños tienen dificultades para tolerar frustraciones o seguir reglas fuera de casa. Porque sí, los límites también dan seguridad. Y finalmente está el estilo negligente. Aquí hay poca atención emocional y también poca supervisión. No hay mucha comunicación, ni acompañamiento, ni límites. Y esto suele afectar muchísimo el desarrollo emocional de los hijos, porque los niños necesitan sentirse vistos, escuchados y guiados de igual manera. También existen otras dinámicas familiares que probablemente nos pueden sonar conocidas. Por ejemplo, la hiperprotección, este intento constante de evitar cualquier problema o cualquier frustración para el hijo. Y aunque nace desde el amor, a veces termina impidiendo que el niño pueda aprender a resolver cosas por sí mismo. También está el modelo intermitente, ese donde día algo está permitido y el siguiente ya no. Entonces el niño nunca sabe realmente cuáles son las reglas. O el modelo delegante, donde la autoridad termina recayendo completamente en los abuelos u otros familiares. Y así, todo influye muchísimo en cómo los niños aprenden a relacionarse con el mundo. Aquí es donde entra algo que se habla muchísimo actualmente,
la parentalidad positiva, que no significa dejar hacer todo, porque luego escuchamos, es que ahora ya no corrigen a los niños. Y no, la parentalidad positiva sí pone límites. La diferencia es que busca hacerlos desde el respeto, la empatía, la conexión emocional y sin violencia. Es enseñar, acompañar y corregir sin necesidad de gritos o golpes. Y algo muy importante, nadie aplica esto perfecto todo el tiempo. Todos perdemos la paciencia a veces, todos nos equivocamos. La diferencia está en poder reflexionar, reparar y aprender nuevas maneras de relacionarnos con nuestros hijos. Y creo que lo más valioso de hablar de estos temas no es etiquetarnos como buenos o malos padres, sino preguntarnos, ¿cómo me enseñaron a mí? ¿Qué cosas quiero repetir y qué cosas quiero hacer diferente con mis hijos? Porque pues crear también implica revisarnos a nosotros mismos. Así que hoy vamos a responder algunas preguntas súper comunes sobre límites, obediencia y crianza positiva. La pregunta número 1, ¿qué hago si mi hijo no obedece aunque le explique las cosas con calma? Esa pregunta es súper frecuente porque muchas veces escuchamos, háblale bonito, explícale, no le grites. Y sí, explicar las cosas con calma es importante. De hecho, es parte de una creencia democrática y positiva. Pero aquí viene algo importante también. Hablar con calma no significa que no existan límites. A veces los papás se van al extremo de pensar, si soy respetuoso, entonces no puedo corregir. Y eso no es así. La crianza positiva no es dejar que el niño haga lo que quiera. Los niños necesitan estructura, rutinas, reglas claras y consecuencias que sean consistentes, porque eso les da seguridad. Entonces, si tú explicas muchísimo, pero nunca hay una consecuencia cuando no se cumple una regla, el niño aprende que realmente pues el límite es opcional. Y ojo, consecuencia no significa una agresión. Puede ser algo como, si no recoges los juguetes después de que lo hablamos, hoy no podemos sacar otro juego. Lo importante es que la regla sea clara, la consecuencia sea consistente y que tú puedas sostenerla sin entrar en gritos o amenazas. También hay que recordar algo importante. Cada niño tiene un temperamento distinto. Hay niños más impulsivos, más intensos o más retadores y eso también influye muchísimo en cómo responden a ciertos límites. Y honestamente, criar requiere muchísimo ajuste y aprendizaje constante. Vamos con la pregunta número 2. ¿Es normal sentir culpa al poner límites? Sí, muchísimo más normal de lo que creemos, sobre todo ahorita que muchos papás están intentando crear diferente a como ellos fueron creados. Antes predominaban estilos mucho más autoritarios, porque yo lo digo, no llores, no contestes. Entonces ahora muchos adultos quieren hacerlo distinto, pero en ese intento a veces terminan confundiendo la empatía con evitar cualquier frustración y ahí aparece la culpa. Por ejemplo, sentir culpa porque tu hijo lloró cuando dijiste que no o porque se enojó cuando pusiste una consecuencia. Pero hay algo importante que necesitamos recordar. Los límites no dañan a los niños. De hecho, los límites son sanos y les dan seguridad. Les ayudan a entender qué esperar, cómo funciona el mundo y qué conductas son adecuadas socialmente. También influye muchísimo esta idea cultural de que un buen papá o una buena mamá debe sacrificarse todo el tiempo. Entonces, cuando priorizas estructura o bienestar familiar, a veces sientes que estás siendo malo. Pero poner límites no significa querer menos a tus hijos. Y algo súper importante, la parentalidad positiva sí incluye autoridad, no es permisiva. Es acompañar emocionalmente sin dejar de guiar. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cómo crear rutinas sin tantas peleas? Primero quiero decir algo que probablemente le va a dar mucha paz a los papás. Las rutinas no se construyen de un día para otro. Y sí, al principio puede haber resistencia, pero las rutinas ayudan muchísimo porque hacen el día más predecible para los niños. Y cuando un niño sabe qué esperar, pues hay menos ansiedad, menos discusiones y menos luchas de poder.
Ahora, algo importante, las rutinas funcionan mejor cuando no se sienten como órdenes militares. En lugar de, porque yo digo, funciona mucho más involucrar al niño, por ejemplo, ¿qué hacemos primero? ¿Bañarnos o recoger juguetes? Sigues guiando tú, pero el niño siente cierta participación. También ayuda mucho mantener horarios pues relativamente estables, anticipar cambios y usar un tono pues tranquilo y consistente. Porque cuando un día una regla importa muchísimo y al siguiente ya no, los niños pues se confunden. Y algo clave, la conexión emocional facilita muchísimo la cooperación. Los niños responden mejor cuando se sienten escuchados y acompañados y no solamente que los están corrigiendo o les están dando una orden. Eso no significa negociar todo, significa pues combinar el afecto con la firmeza. Y creo que si algo podemos llevarnos hoy es que criar no se trata de ser perfectos, se trata de aprender, ajustar y construir relaciones más sanas con nuestros hijos. Habrá días donde tendremos paciencia y otros donde terminemos agotados, pero reflexionar sobre cómo educamos ya es un paso muy grande. Gracias por acompañarme en este episodio de Hablemos de Crianza y si te gustaría una segunda parte respondiendo más preguntas reales de papás y mamás, nos escuchamos muy pronto.